73 en particular en Chile, y uno diría en el mundo hasta como el año 89, nosotros teníamos procesos colectivos más ideologizados, o sea, nosotros respondíamos como a culturas globales muy ideológicas, o adscribías como a ciertos pensamientos universales que con el tiempo eso se ha ido perdiendo. O sea, en Chile básicamente nosotros somos una cultura más individualista ahora, más que colectiva. Somos una personas que finalmente respondemos como a nosotros mismos o a un núcleo muy cercano que puede ser nuestra familia, un entorno común, pero básicamente nosotros cultivamos una cultura individual. Entonces es un fenómeno que ocurre en todo el mundo, es un fenómeno global ahora, ya no existe como esa colectividad que tenía que ver con cuestiones más políticas, así como con ideales políticos. Básicamente el mundo se polarizó después de la Segunda Guerra Mundial en aquellos que pensaban que lo individual, lo personal era lo más relevante, y otras personas que pensaban que lo colectivo, la salud, la educación, la economía, y otros decían no, lo importante es que yo tenga un nombre, que tenga una nacionalidad, que tenga libertades para hacer cosas, y que es un poco la contradicción que nosotros vivimos en la sociedad actual. En la sociedad actual, de alguna manera, quienes, por ejemplo, pregonan que la economía actual es una economía que está más centrada en las personas. O sea, el Estado tiene que generar condiciones para que tú tengas la capacidad de decidir si quieres estudiar acá o quieres estudiar acá, si quieres ir a este servicio de salud o quieres ir a este otro servicio de salud. Si tú quieres ser un emprendedor, por ejemplo, y armar un negocio, bueno, el Estado tiene que generar ciertas condiciones para eso. Eso genera una competencia también, una competencia porque las habilidades individuales también son disímiles. A lo mejor tú tienes habilidades para unas cosas y tu compañera tiene habilidades para otras cosas y de repente van a tener que competir, y ese es un tipo de sociedad que genera como una identidad muy individualista pero también muy competitiva, versus aquellos que dicen que efectivamente el Estado tiene que asegurar ciertos derechos básicos que tienen que ser igual para todos: educación igual para todos, salud igual para todos, ciertos beneficios previsionales o ciertos derechos que finalmente son como, si uno se va al extremo, es como si fuéramos todo igual, todo igual. Y eso tampoco es muy natural, siento yo, porque hay como que se pierde la individualidad de cada persona, y tampoco ese extremo es como lo ideal. Pero genera también un proceso de identidad. O sea, hay mucha gente que se identifican con esos procesos mucho más colectivos. Ahora, hay una contradicción que no es tal cuando se dice efectivamente que la globalización es una posibilidad para perder la identidad. Y en realidad tiene, como se dice, de dulce y de agraz. De agraz porque efectivamente aquellas personas o colectivos que no tienen una identidad muy firme, por ejemplo, no sé, nosotros valdivianos, ya no tenemos ninguna conexión con este territorio, no aprendemos nada de la ciudad, no aprendemos nada de la región, en realidad nos da lo mismo el río, nos da lo mismo la naturaleza, no tenemos idea de qué son los barrios, qué es lo que es Coyico, qué es lo que es los barrios bajos. Si nosotros no tuviéramos como esas posibilidades como de identificarnos con ciertas cosas que son propias de los valdivianos, seguramente un proceso global va, te invade y te cambia tu identidad, te reconvierte tu identidad. Y nosotros de alguna manera hemos hecho como ese doble camino. Nos conectamos con Valdivia, sentimos que hay cosas como importantes, pero también capturamos y absorbemos identidades que son de otras latitudes. Entonces bailamos música centroamericana, nos vestimos como los europeos, nos peinamos, no sé, como los norteamericanos. Y eso no es tan malo en el fondo, porque finalmente si eso te hace sentir bien, eso no choca con los derechos de otras personas, no tiene nada de malo, digamos. Lo malo es cuando tú vas incorporando cosas que son cosas propias de otras culturas, que instaladas en nuestra cultura puede ser negativo. O sea, no sé, por ejemplo, copiar los neonazis, por ejemplo. O sea, un chileno neonazi que no vivió necesariamente la cultura donde el neonazismo finalmente se convirtió como en una realidad política, pero sí le gusta la idea de los neonazis y practica y se convierte en un neonazi en la realidad chilena. Entonces empieza a discriminar al que es negro, al que es feo, al que se viste distinto, al que es homosexual. Entonces ahí efectivamente depende mucho de nuestra calidad, y ahí la calidad de la educación es muy importante. O sea, para absorber cosas positivas, pero también cosas negativas, cosas que tengas capacidad de procesarlo.